¿Por qué se llega a tener un corazón duro? Esa es la pregunta que debemos hacernos en este nuevo día. Las misericordias de Dios se renuevan para nosotros cada mañana. Dios es bueno, grande es su poder, eternamente misericordioso, digno de recibir la gloria, la honra y el honor. Él es tardo para enojarse, es tardo para la ira y es pronto en perdonar. Y tú tienes la oportunidad, tenemos la oportunidad de examinar nuestro diario vivir, de examinar las inclinaciones de nuestro corazón. Y tenemos la oportunidad de, por medio de Jesucristo, a través del Hijo de Dios, permitir que nuestro corazón sea completamente transformado. ¿Por qué se llega a tener un corazón duro? ¿Por qué el corazón puede pasar de un estado sensible a un estado duro, a un estado insensible? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el trasfondo del cambio repentino, del cambio radical que se puede manifestar en nuestro corazón? Pero también de la misma manera en que el corazón puede endurecerse de la noche a la mañana, de un día para otro o de manera repentina, de esa misma manera, si dejamos obrar a Dios en nuestro corazón, podemos pasar de tener un corazón duro a un corazón sensible a la voz de Dios, sensible a la voluntad de Dios, un corazón que haga lo que Dios dice, un corazón inclinado hacia la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Dios tiene el poder para transformar tu corazón. Dios tiene el poder para darte un nuevo corazón. Un corazón conforme son los diseños, los planes y la voluntad de Él. Todo comenzó en Edén, cuando Eva escuchó al diablo que hablaba a través de la serpiente, y en el momento que Eva presta oídos a Satanás el diablo, ella desechó la palabra de Dios, desechó a Dios y reemplazó, entiéndase bien, ese momento de hablar con Dios lo reemplazó en un momento de conversación con el diablo. O sea, Eva en Edén tenía que estar hablando con Dios y no con el diablo. Y vemos que la escritura nos muestra en Génesis capítulo 3 que la conversación de Eva fue con la serpiente. Y esas palabras dichas por Satanás a través de la serpiente trastornaron todo. Esas palabras fueron cizaña que se sembró directamente en el corazón de la mujer, la cual arrastró también a su marido hacia la misma desobediencia. Por eso dice la escritura que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y todo comenzó allí, cuando Eva desechó la palabra de Dios. Y para llegar a eso, ella entró en la etapa de endurecerse, de cerrar el corazón al Señor. Ella cerró su corazón frente a lo que Dios dijo. Tomó la decisión de ir por una ruta alternativa para alcanzar un propósito, un destino, para llegar a una meta que no era lo que Dios había diseñado para el hombre y la mujer allí en Edén. No era la voluntad de Dios que el corazón de Eva se inclinara hacia ese lado donde se terminó inclinando. Ella cerró el corazón al Señor y además de eso pisoteó la palabra que Dios le dio. Adán, por otra parte, obedeció a su mujer y la siguió en su deseo de ser como Dios, porque la promesa satánica decía: y seréis como Dios. Bendito sea el Señor. Ellos tenían un deseo de ser independientes, o surgió el deseo, cayeron en la tentación de independizarse de Dios, de no sujetarse a Él, ni tener que obedecerlo, porque de la única manera
en que nosotros no dependamos de Dios es que nosotros seamos Dios. Bendito sea el Señor, pero sabemos que uno solo es Dios, Dios de la creación, Dios del universo, Dios todopoderoso, Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, el Dios viviente. Él es el verdadero Dios y a Él proclamamos como pueblo, a Él proclamamos como familias, a Él proclamamos como varones, como mujeres, proclamamos la grandeza de nuestro Dios y le alabamos por medio de Jesucristo, nombre que le fue dado a los hombres para que podamos ser salvos. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesús. Llegamos nosotros a tener un corazón duro porque dejamos que el orgullo, en muchas oportunidades, que el orgullo, la soberbia, la rebeldía y cosas semejantes a estas llenen nuestro corazón. Permitimos que esto nos llene y que nuestro corazón comience a cerrarse delante de Dios. Lo peor de todo esto es que poco a poco nos vamos acostumbrando a vivir la ilusión de ser independientes. De repente hay un sentido de independencia delante del Señor. Y nuestro corazón se va poniendo insensible, autosuficiente. Y esas son las manifestaciones de un corazón duro, un corazón que ya no ora, un corazón que ya no se humilla, un corazón que ya no busca el consejo de Dios, que no busca en la palabra de Dios la instrucción establecida por Él, un corazón que los planes no los rinde ante Él, un corazón que ya no tiene tiempo para Él. Eso es un corazón que se está endureciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay 3 puntos importantes que podemos considerar hoy para poner en práctica en nuestra vida. Número 1. Cuando venga la tentación de desobedecer a Dios, recuerde lo siguiente. No es conveniente, no conviene resistir al Espíritu Santo. No conviene cerrar los ojos y pecar. Eso no conviene. No conviene hacerse el loco. No conviene hacerse como que no estoy viendo que puedo caer en el pecado. Eso no es conveniente. No es conveniente hacerse el inconsciente o la inconsciente. No conviene. Y no conviene tampoco ignorar al Espíritu Santo. No conviene pecar. Pero sí conviene, sí es conveniente decidirse por tener un corazón obediente y sujeto a la voluntad de Dios. Eso es humildad de corazón. Sujetarse a la voluntad de Dios, obedecerle a Él, aunque la tentación sea evidente, aunque esté ahí al alcance de nuestra mano. Dios quiere que seamos obedientes, que nos sujetemos a su voluntad y que nos manifestemos con un corazón humilde, con un corazón sensible, con un corazón capaz de recibir aquello que Dios ha dicho. Número 2. Pida que el Señor le muestre si su corazón ha caído en la dureza y en la obstinación. Ore delante de Dios. Pídale. Estas son peticiones espirituales. Pídale al Señor que le muestre si acaso su corazón ha caído en la dureza y en la obstinación, en la porfía. Bendito sea el Señor. El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta es una petición
espiritual. Él está pidiéndole al Señor que le sondee. Él le está pidiendo al Señor que le examine. Él le está pidiendo al Señor que le guíe, que le direccione, que dirija sus pasos. Él le está pidiendo al Señor que intervenga en lo más profundo de su ser, que obre en su corazón, que obre en sus pensamientos. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a desarrollar la capacidad de pedir las cosas de arriba. A veces otras peticiones no son contestadas por causa de el estado de dureza y obstinación de nuestro corazón. Número 3. Pida que el Espíritu Santo cambie su corazón. Ese corazón de piedra, ese corazón insensible, pídale al Espíritu Santo que le ayude a ser sensible a la voz del Señor y que pueda usted llegar al conocimiento de Cristo. A veces pedimos que el Señor transforme la vida de otras personas, pero estamos nosotros cegados por la dureza y por la obstinación. Estamos estancados en la dureza y en la obstinación. Estamos detenidos, encadenados por la desobediencia y la falta de sujeción a la voluntad de Dios. Y antes de Dios transformar a las personas por las cuales pedimos que sean transformadas, Él quiere obrar en nosotros primeramente y usarnos como instrumento para que el cambio también llegue, la oportunidad de cambio, el evangelio llegue a la vida de aquellas personas por las cuales oramos. Bendito sea el nombre de Jesús. Escúcheme bien. Estas son las características de un corazón duro. El corazón duro se caracteriza por vivir según sus propios parámetros. Como dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El corazón duro se caracteriza por vivir según su parecer, por caminar en sus propios consejos. Así se puede identificar o se puede ver las características de un corazón duro. Como también dice el proverbio, no te hagas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, y esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos. Bendito sea el Señor. El corazón endurecido no oye a Dios, ni recibe su palabra, y esto es otra característica. Es más, la rechaza abiertamente o secretamente, porque hay personas que en lo secreto desestiman la palabra de Dios. Hay personas que eligen a quién le van a recibir la palabra de Dios. Lo que nosotros tenemos que tener presente es que sea Dios el que esté hablando. Mirar y discernir que sea Dios el que esté hablando. Porque a veces depende si el tema me gusta, si no me gusta, si me confronta, si no me confronta, si me acomoda, si no me acomoda, si esto es lo que yo no quiero. ¿Quién le ha dado consejo a Dios? Y como dice la Escritura, ¿quién le dirá qué haces? No hay quien pueda hacer esto. Así que el corazón endurecido como característica va a manifestar una incapacidad de recibir la palabra o de andar escogiendo la palabra que le acomoda y la rechaza abiertamente, huye ante la palabra de verdad, abiertamente o simplemente en lo secreto o secretamente la desestima, la rechaza, la ignora, la desecha. Y esto fue lo que hizo el rey Saúl. Él recibió la orden divina de matar a todos los ismaelitas, a todos los amalecitas, pero desobedeció por completo, bendito sea el Señor, con tal de complacer al pueblo. O sea, el deseo de congraciarse con el pueblo, el deseo de complacer al pueblo, el deseo de que el pueblo no se fuera del lado de él, lo llevó a desobedecer a Dios. Entonces, el profeta Samuel lo reprendió y le anunció el castigo
por causa de esta desobediencia, por causa de haber desechado la palabra de Dios, como bien lo mencionan las Escrituras. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 23 nos dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, la rebeldía es adivinación. Por eso usted va a encontrar en el libro de Apocalipsis que la Biblia no dice que los brujos no entrarán al reino de los cielos, sino que la Biblia dice los adivinos no entrarán al reino de los cielos. El que practica la brujería o la hechicería, eso es un tipo de rebeldía. Pero la adivinación, y la misma que también recibe como sinónimo la palabra o está dentro de la categoría de la hechicería, es rebelión. Por lo tanto, usted no va a encontrar que diga los brujos, sino los adivinos o los hechiceros, los que practican adivinación, porque es rebelión delante de nuestro Padre Celestial. Y así no se entra al cielo. Y dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Ser porfiado es idolatría. Bendito sea, o podemos decirlo así, egolatría, como es la palabra nueva en este último tiempo. Egolatría. Obstinación habla de idolatría. Así es vista la obstinación delante de Dios, como el pecado de postrarse ante los ídolos. Por cuanto tú desechaste, continúa diciendo la Escritura, esto le dijo Samuel a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Él fue destituido del cargo, fue descalificado, bendito sea el Señor, y sacado del lugar de privilegio. ¿Por qué sucede esto? Porque son los estándares de nuestro Padre Celestial con los que tenemos que cumplir. Los hombres van a demandar muchas cosas de usted, de mí, pero nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. Nosotros hemos sido creados para vivir conforme es la voluntad de Dios. Asegurémonos de agradar y obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo también señala en las Escrituras lo que ocurre con el entendimiento de quien tiene un corazón duro. Y la Escritura dice en Efesios 4, 17 al 18: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bendito sea Dios. La gente con esta clase de corazón no recibe la corrección. Cuando son reprendidos, se resisten aún más, mis queridos hermanos, y esto es evidente. Esto es evidente. No podemos decir que no, porque está a vista y paciencia, está delante de nosotros en este último tiempo. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios es clara con el mensaje que Dios nos está hablando. Y estos principios espirituales se aplican desde Génesis hasta el Apocalipsis, mis queridos hermanos. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. La palabra de Dios va más allá de las edades, de los tiempos, más allá de la cultura, más allá de los idiomas. La palabra de Dios es espíritu y vida, como está escrito. Espíritu y vida, la carne para nada aprovecha, mas las palabras que yo les he hablado, dijo el Señor Jesús, son espíritu y vida. Y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ha hablado desde el principio a todos nosotros, todas las generaciones, todas las edades, todas las culturas, todos los pueblos, todas las naciones.
han tenido la oportunidad de ser amonestados por parte de Dios. En el nombre de Jesús, abra su corazón. No se endurezca cuando sea reprendido, cuando sea corregido, cuando la palabra de Dios le confronte, le amoneste. La Biblia dice que si nos endurecemos, lo que sigue será el quebranto, y no habrá medicina cuando actuamos así. El Salmo 81 del versículo 11 al 12 nos dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. La Biblia dice que el pueblo de Dios no quiso escuchar a Dios. La Biblia dice que el pueblo de Dios no quiso comunión con Dios. La Biblia dice que el pueblo de Dios le dio la espalda a Dios y prefirieron su propio consejo y se lanzaron abiertamente a caminar y a vivir conforme a la dureza de su corazón. El corazón duro vive engañado y necesitamos no ignorar esto. El corazón duro vive engañado, pensando que su actitud de independencia y de autosuficiencia, pensando que su actitud de soberbia, su actitud de orgullo, no le traerá consecuencias, pero es todo lo contrario, porque la Escritura dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Estas personas son atrevidas, las personas con un corazón duro son atrevidas, se atreven a hacer y a decir cosas que no son agradables, que no son aprobadas por Dios, y llegan a decir incluso que Dios los bendice y les da paz y no les sobrevendrá nada malo, porque no creen que sea tan malo, porque piensan que no hay nada de malo, pero esto dice las Escrituras en Jeremías 23, del 16 al 17. Así ha dicho Jehová, Jeremías 23, del 16 al 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: dijo Jehová, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. O sea que habían caído, bendito sea el nombre de Jesús, en el lodo o en las arenas movedizas de la hipocresía. Hasta los que profetizaban en aquel tiempo, las profecías que hacían eran para agradar al hombre y no estaban hablando de parte de Dios. Y esto nos deja en evidencia que por bonito que suene la palabra que me estén dando, eso no quiere decir que venga de parte de Dios. Y por lo general las personas están buscando escuchar lo que desean oír y se buscan profetas de acuerdo a su corazón, se buscan predicadores de acuerdo a su corazón, se buscan maestros de la palabra de acuerdo a sus propios corazones y no de acuerdo al corazón de Dios. Bendito sea el Señor. El que irrita y se conduce atrevidamente delante de Dios no tendrá paz. Cualquiera que ande en la obstinación de su corazón no le va a ir bien. Si así fuera, aquí lo diría, pero la Escritura está amonestándonos y mostrándonos todo lo contrario. Cuando nos conducimos atrevidamente irritando a Dios, eso no genera paz en el corazón. Lo primero que se pierde es la paz al interrumpir la comunión con Él, al faltarle el respeto a Él, se va la paz. Y si caminamos en la obstinación de nuestro corazón, las cosas empiezan a salir mal. Entramos en una etapa de desastre. Se genera el caos por causa de la obstinación del corazón que no se sujeta a Dios. Y por último, quiero mencionarle 3 puntos de vista que usted puede considerar en su vida de oración con respecto a un cambio radical en su corazón. Número 1. Si te identificas con una o varias de estas características que hablan de una persona que tiene un corazón duro,
Pídele perdón a Dios. Empieza por ahí, pidiendo perdón. Pero es necesario que tú puedas identificar que estás manifestando esto: dureza de corazón, obstinación, rebeldía, desobediencia, no sujeción a la palabra y a la voluntad de Dios. Si tú reconoces, si tú identificas que algo de esto se ha estado moviendo en ti, empecemos por donde hay que empezar primero. Pidamos perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por esos pecados, por el pecado de la obstinación, por el pecado de la rebeldía, por el pecado de la desobediencia, por el pecado de la dureza de corazón. Número 2. Tome decisiones que le lleven a tener un corazón conforme al corazón del Señor. Pídale al Señor un corazón nuevo. Y estas decisiones usted las debe tomar. No llene su vida, no llene su corazón de consejos que le aparten de Dios. No se rodee de influencias que lo alejen de Dios. Corte el vínculo, rompa, destruya el vínculo con lo que lo lleva fuera de la voluntad de Dios, con lo que la arrastra fuera de la voluntad de Dios. Pídale al Señor un corazón nuevo. Ezequiel 36, versículos 26 y 27 dicen: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta es la voluntad de Dios: darnos un corazón nuevo, depositar en nosotros su Santo Espíritu y guiarnos por el camino eterno, llevarnos por el camino de verdad y de justicia. Alabado sea su nombre, que manifestemos a Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Así que si le pedimos a Dios un corazón nuevo, Dios obrará en nosotros y nos concederá un corazón nuevo, un corazón sensible delante de Él, un corazón conforme es su corazón. Y por último, número 3, para no tener un corazón duro, es necesario que te humilles delante de Dios y lo adores, no por lo que quieras recibir de Él, sino por lo que Él es. Aprende a buscar a Dios de manera desinteresada. No le busques movido por circunstancias. No le busques por el impulso de una emoción. Búscale de todo corazón, humíllate delante de Él y adóralo por lo que Él es y no por lo que Él da, no por lo que Él tiene. No le adores por causa de que no quieres ir al infierno. No le adores porque la causa es que estoy enfermo y quiero sanidad. No le adores bajo la motivación de que necesito que Dios me abra una puerta, que Dios transforme a mis hijos, que Dios salve mi matrimonio. Que este no sea el enfoque. Bendito sea el nombre de Jesús. Adórelo porque Él es bueno, porque usted le reconoce como Salvador, porque hay gratitud en su corazón de que Él le haya perdonado, porque Él le ha dado vida nueva, porque usted depende de Él, porque usted le necesita a Él, porque usted desea conocerle a Él, porque el anhelo ferviente de su ser es estar en comunión con Él. Usted adórele porque lo reconoce a Él como el único y verdadero Dios digno de la alabanza y de la adoración. Que el Señor perdone nuestros pecados y especialmente el pecado de la falta de sometimiento a Él y a su voluntad, porque en esto todos alguna vez hemos pecado. Que Dios te bendiga.